Cintia era jovencita y aquella noche, en su departamento, discutí con Federico, su novio, que era mayor que ella. Y el hombre en realidad no era un noviazgo entre un chico y una chica, sino que el hombre tenía su familia. Ella lo sabía, lo supo con el tiempo, pero también se consideraba que tenía la libertad, ya que él tuvo su libertad para conformar su grupo familiar, de desarrollar sus aspiraciones, su futuro. Y aquella noche, cuando llegó Federico, le preguntó: ¿qué estás haciendo? Porque le vio que estaba frente a la computadora, se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Cintia estaba elaborando su currículum vitae, su CV. Y dijo: lo estoy mandando a algunas empresas. Y a Federico no le gustó. Y comenzó primero a objetar, a cuestionar. Y ella, riéndose, le dijo: es mi futuro. ¿Y qué hay de nosotros?, dijo él. Y empezaron a discutir. Y ella llegó a decirle que también iba a viajar, también se iba a ir. Y él reaccionó ya a los gritos. Ella le dijo: no me grites. Él le pegó una cachetada. Ella lo empujó, pero un empujón de una mujer con la mano a un cuerpo de un hombre que a todo esto tenía su cierta robustez. Además, era policía, oficial de la policía de Salta. Y él se enfureció. Le pegó nuevamente una cachetada y ella abrió grandes los ojos y él la sofocó con sus manos. Le cortó, le tapó la boca y la nariz y la sofocó. La sofocó, le quitó la posibilidad de respirar. Obviamente, en poco menos de 3 minutos, Cintia quedó sin vida, no respiró, estaba muerta. Y entonces, conocedor de cómo alterar la escena de un crimen, son quienes los obligados de conservar una escena del crimen. Pero en este caso fue de alterarla. Él lo primero que hizo fue desnudarla, llevarla a la cama. La dejó solamente con su tanga. Le puso una bolsa de plástico sobre la cabeza. Todo eso significó trasladarla desde el living hasta el dormitorio, depositarla en la cama, desnudarla, remover un poco la ropa, todo eso con el cuidado, obviamente, de no dejar huellas, ni de calzado, obviamente, de sus manos, de los cabellos. Se fijó especialmente de que no quede, por ejemplo, se sabe que muchas veces la mano se desprende en pequeñas células o incluso del cabello puede caerse a lo mejor uno suficiente para determinar un ADN. Bueno, todo eso cuidó Federico. La bolsa de plástico sobre la cabeza con la intención de que parezca un suicidio. No como esa vieja frase que se dice, usada con cierto humor negro:
usada por los mafiosos, que parezca un accidente. En este caso era que parezca un suicidio. Cinco días después de todo esto que ocurrió, de esto dantesco, de esto terrible, de este asesinato, de este femicidio de una jovencita, en el barrio Parque La Vega, está a no más de 200 metros al sur de la rotonda de Limache, o 50 metros antes de la planta editorial del Tribuno. En ese barrio Parque La Vega, en un departamento, entró Ana Fernández, porque tenía la llave del departamento de su hija Cintia Fernández. Preguntó por ella, la llamó, fue al dormitorio y ya en descomposición la encontró muerta, con la bolsa de plástico encima, cubriéndole la cabeza. Obviamente la desesperación de la mamá, y en el acto llamó a la policía. Ana Fernández después se arrepintió de haber llamado a la policía. Se arrepintió desde el punto de vista de que, obviamente, ¿qué otra cosa va a hacer cualquier persona ante un hecho, algo tan asquerosamente mortal, como encontrar a quien uno ama muerta, Cintia Fernández? Se arrepintió porque a lo mejor hoy con un celular primero se hacen imágenes, primero uno hace sus propias imágenes, después a lo mejor se podría comunicar hoy con un abogado, tal vez llamar primero a la fiscalía. Hay algunos cambios, que después vamos a hablar de a qué se debieron estos cambios. Pero la cuestión es que llamó a la policía. En ese momento intervino la oficial Jimena Núñez, que era responsable de homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Policía de Salta. Recuerde este nombre, Jimena Núñez. Y tomó intervención también el juez Antonio Pastrana. Para quienes están viendo mediante streaming, por YouTube, por Instagram, esta chica con cara de nena era Cintia Fernández, una jovencita. Tenía previsto irse a trabajar a Brasil. Una nena prácticamente. Dijimos, intervino la oficial Jimena Núñez, el responsable de la investigación. En ese momento no se había cambiado el Código Procesal Penal, y el juez de hechos graves, así se llamaba en ese momento, juez de instrucción formal, era el magistrado Antonio Pastrana. En la imagen lo vemos ahora a Federico Condori, quien era el amante de Cintia Fernández. Esto ocurrió el 3 de mayo de 2011, reiteramos, en el barrio, en un departamento del barrio Parque La Vega, la ciudad de Salta. 3 de mayo del 2011.
2011. Y pasaron los años. Oficialmente lo que la policía, los investigadores policiales, la Brigada de Investigaciones, reiteramos, dirigidos por la oficial Jimena Núñez, apuntaban a que se había tratado de un suicidio, de que la propia chica, en un ataque depresivo, se había colocado esa bolsa plástica sobre su cabeza, la ató sobre sí y murió asfixiada. La mamá, Ana Fernández, rechazó absolutamente, de plano, todo esto y comenzó a apuntar primero a la policía y después a la misma justicia. Y a los 2 años comenzó primero solita, luego con Raúl Córdoba, el papá que había perdido su hijito por un borracho al volante en la rotonda de Limache. Y después otras personas, mamás, papás, que habían visto sospechosos suicidios de sus hijos o sobrinos. Y comenzaron las marchas contra la impunidad los viernes alrededor de la Plaza 9 de Julio, deteniéndose con respeto frente a la catedral, algunos rezando, y continuaban las marchas. Intervino en ese momento quienes estamos viendo en las imágenes: el abogado penalista Pedro García Castiela. Hoy es el actual procurador, el titular del Ministerio Público Fiscal. En aquel momento, uno de los abogados penalistas con cierto prestigio, con cierta trayectoria en Salta. Y él fue el querellante. Él era el abogado y sosteniendo de plano también de que esto era obra de la policía. No es poca cosa apuntar ni más ni menos que a la policía, que son los primeros que están investigando, que son los primeros que llegan, que rodean la escena para conservar la escena del crimen, que comienzan con la autoridad que les confiere el Estado a indagar a testigos, realizar toma de huellas, a investigar. Y alguien dice, por ejemplo, mi experiencia personal lo ha confirmado, que a la policía no se le escapa nada. Tiene un montón de informantes. Gente dice quiénes llegaron, quiénes vieron, y siempre hay datos. Y García Castiela, creyéndole a su mamá, a la mamá de Cintia, a Ana Fernández, apuntó a la policía y apuntó al juez Antonio Pastrana. Dijimos que esto sucedió el 3 de mayo del 2011. 8 años de marchas, de constantes reclamos. Ana Fernández llegó a enfrentarse cara a cara con el juez Antonio Pastrana, también con quien era en ese momento el titular, el jefe de los fiscales, López Viñals, reclamando
una investigación justa y que se encuentre al asesino y que no fue suicidio. 8 años pasaron, porque finalmente el caso llegó a juicio. En 2019, el tribunal constituido por la jueza Norma Beatriz Vera, Roberto Lescano y Paola Marocco, concluyeron en condenar a Mario Federico Condori a 23 años de prisión por homicidio agravado. Reiteramos, en el momento del crimen no existía la figura de femicidio, además que era otro el sistema procesal. Y absolvió a Jimena Núñez por el delito de falso testimonio y encubrimiento. Este fue el fallo del tribunal, reiteramos, Norma Beatriz Vera, Roberto Lescano y Paola Marocco. El querellante era el mismo Pedro García Castiela, actual procurador titular del Ministerio Público Fiscal. En un momento en el juicio en donde se detalló, por ejemplo, esto con lo que comenzamos a relatar, que no es producto de una imaginación afiebrada, fueron esos pasos, esa discusión, el armado de la escena por parte de Federico Condori, desnudarla y ponerle una bolsa de plástico para simular sobre la cabeza, para simular un suicidio. García Castiela, en el juicio, indignado, los detuvo en ese momento el testimonio de otro policía para decir hechos textuales, palabras textuales, hechos. ¿Qué son los hechos? Estamos hablando de la muerte de una joven. ¿Por qué hecho? El hecho del cual estábamos refiriendo, que es importantísimo, porque muchas veces en el mismo periodismo se abusa de este eufemismo, si se quiere, porque no es un sinónimo. Un homicidio, un femicidio, un robo, es un delito y como tal tiene que ser llamado. No, el hecho ocurrió, y eso es lo que criticó Pedro García Castiela. En el año 2021, la Corte de Justicia de Salta ratificó la condena de Condori, quien se declaró todo el tiempo inocente. Y es más, se puso en víctima diciendo que era perseguido por algún poder oscuro, cuando las pruebas concluyeron no solo de que había sido el autor, sino de que sus propios pares, dirigidos por Jimena Núñez, habían encubierto el crimen para, de modo corporativo, favorecerlo, cubrirlo. Encubrir significa cubrir un delito. Encubrimiento, que es un delito grave. Puede llegar incluso a la cárcel, no a una pena condicional o a una multa. 2021, reiteramos, la Corte ratificó la condena a Condori. Está en prisión todavía. Y este año, hace pocas semanas atrás, un tribunal de impugnación resolvió quitar la absolución a Jimena Núñez y la condenó por encubrimiento, primero por falso testimonio y encubrimiento del asesinato fraguado, manchado, alborotado de Cintia Fernández. Indudablemente se hizo justicia, pero todo esto se debió a la marcha de esta mujer, Ana Fernández, y sus marchas contra la impunidad.